Bienvenidos nuevamente a este canal y a esta serie de reyes y reinas de Castilla y España. Y les voy a dar un paréntesis aquí súper rápido. Para esta época que vamos a empezar, que es Felipe II, ya podemos empezar a hablar de España de forma habitual. Con los reyes católicos se produjo la unión dinástica de Castilla y Aragón, pero cada reino seguía teniendo sus propias leyes e instituciones. Sin embargo, durante el reinado de Carlos, pero sobre todo de Felipe II, en Europa ya era muy común referirse al conjunto de sus territorios como España, y los propios monarcas eran conocidos como reyes de España. Así que, desde este momento, la serie cambia de nombre. Es Reyes y Reinas de España. Bienvenidos nuevamente. En el episodio anterior conocimos la fascinante vida de Carlos V, el emperador que gobernó alguno de los territorios más extensos que el mundo había visto hasta entonces. Un hombre que pasó su vida entre guerras, viajes, alianzas y desafíos que marcaron el destino de Europa. Pero toda gran historia tiene su continuación. Y cuando Carlos decidió retirarse al monasterio de Yuste y renunciar a sus coronas, dejó el futuro de su inmenso imperio en manos de su hijo Felipe II. Un rey muy diferente a su padre. Mientras Carlos pasó gran parte de su vida recorriendo Europa, Felipe gobernó desde España. Mientras Carlos era un hombre de acción y movimiento constante, Felipe era metódico, reservado y obsesivo con los detalles. Y mientras su padre soñó con una Europa unida bajo un solo emperador, Felipe dedicaría su vida a defender el poder de la monarquía hispánica y la fe católica. Durante su reinado, España alcanzó algunos de sus momentos de mayor esplendor, pero también enfrentó enormes desafíos: guerras interminables, conspiraciones, rebeliones, victorias legendarias y derrotas que todavía hoy forman parte de la memoria colectiva. Además, conoceremos el hombre detrás de la corona, sus 4 matrimonios, sus hijos, sus tragedias familiares y la complicada relación con su hijo, Don Carlos, y la construcción de uno de los monumentos más impresionantes de la historia de España, el Escorial. Prepárense para conocer a uno de los monarcas más poderosos, trabajadores y controvertidos de toda la historia española. Porque hoy comenzamos la historia de Felipe II, el rey bajo cuyo reinado, donde nunca se ponía el sol, alcanzó su máxima grandeza. Comenzamos. Felipe nació el 21 de mayo de 1527 en Valladolid. Era hijo de Carlos V e Isabel de Portugal. Desde el primer día todos sabían cuál era su destino: gobernar. Su madre supervisó personalmente su educación. Recibió formación en historia, política, religión, idiomas y administración. A diferencia de su padre, Felipe sí creció en España. Hablaba castellano, conocía las costumbres del reino y se sentía profundamente unido a sus tierras. Cuando era niño, veía a su padre muy pocas veces. Carlos pasaba gran parte de su vida viajando por Europa. Por ello, Felipe creció bajo la influencia de su madre. Y la muerte de Isabel en 1539 fue uno de los golpes más duros de su vida. Tenía apenas 12 años. Nunca olvidaría aquella pérdida. Mientras otros jóvenes nobles disfrutaban de fiestas y torneos, Felipe estudiaba. Era metódico, reservado, disciplinado. Le gustaban los documentos, informes y detalles. Con el tiempo desarrolló una costumbre que marcaría su reinado. Quería leerlo todo, cada carta, cada informe, cada decisión. Aquello le daba un enorme control sobre el gobierno, pero también hacía que muchos asuntos avanzaran lentamente.
Felipe tuvo 4 esposas y cada una marcó una etapa distinta de su vida. Su primer matrimonio tuvo lugar en 1543. Felipe tenía 16 años. María Manuela era una princesa portuguesa y además su prima. La pareja parecía llevarse bien. Un año después nació su primer hijo, Don Carlos. Pero la felicidad duró muy poco. María Manuela murió apenas unos días después del parto. Felipe quedó viudo con tan solo 17 años. Su segundo matrimonio fue mucho más político. En 1554 se casó con la reina María I de Inglaterra. Ella era 11 años mayor que Felipe. La intención era fortalecer la alianza entre Inglaterra y España. Durante un tiempo Felipe fue rey consorte de Inglaterra. Sin embargo, el matrimonio no produjo hijos. María sufrió varios embarazos psicológicos y murió en 1558. Felipe volvía a quedar viudo. Algo aquí que les voy a decir es que María I la vamos a estudiar cuando estemos con los reyes de Inglaterra. Por eso no entro mucho en ese personaje. En 1559 llegó su tercer matrimonio, esta vez con Isabel de Valois, hija del rey de Francia. Curiosamente, Isabel había sido considerada anteriormente como posible esposa de su hijo Don Carlos, pero terminó casándose con Felipe. Contra todo pronóstico, fue uno de los matrimonios más felices del rey. Felipe parecía sentir un cariño especial por ella. Tuvieron 2 hijas que llegaron a la edad adulta, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Sin embargo, Isabel murió en 1568, tras complicaciones durante un embarazo. Felipe quedó profundamente afectado. Su cuarta y última esposa fue Ana de Austria. Era hija de su prima María de Austria y por tanto sobrina de Felipe. Las relaciones familiares de los Habsburgo eran bastante complejas. Con Ana tuvo varios hijos y por fin nació el heredero que sobreviviría para sucederle, Felipe III. Ana murió en 1580. Felipe tenía ya más de 50 años y nunca volvió a casarse. Felipe tuvo varios hijos, aunque muchos murieron jóvenes, y el más famoso fue Don Carlos, el hijo de María Manuela. Su relación con Felipe fue extremadamente complicada. Don Carlos tenía un carácter muy impulsivo, violento e impredecible. Las tensiones entre padre e hijo crecieron hasta el punto que Felipe ordenó encerrarlo. Don Carlos murió en 1568. Su muerte dio origen a numerosas leyendas y rumores por toda Europa. Isabel Clara Eugenia, probablemente la hija favorita de Felipe, inteligente, preparada y muy cercana a su padre. Participó activamente en sus asuntos políticos. Años después, gobernaría los Países Bajos españoles junto a su esposo. Catalina Micaela, otra hija muy querida por Felipe, se casó con la Casa de Saboya y desempeñó un importante papel político en Italia. Felipe III, el heredero, el hombre que sucedería a Felipe II en 1598 y a quien heredaría uno de los imperios más grandes de la historia. Pero de él platicaremos más adelante. El Escorial. Si hay una obra que simboliza a Felipe II es el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Mitad palacio, mitad monasterio, mitad centro administrativo y también panteón real. Desde allí gobernó buena parte de sus dominios. Se convirtió en uno de los edificios más impresionantes de Europa
y sigue siendo uno de los grandes símbolos del siglo de oro español. Durante su reinado ocurrió una de las mayores victorias militares de la historia española, la Batalla de Lepanto, dirigida por su hermano Don Juan de Austria. La flota cristiana derrotó el Imperio Otomano en 1571, pero no todas fueron victorias. En 1588 llegó uno de los episodios más famosos de su reinado, la Armada Invencible. La expedición enviada contra Inglaterra terminó en desastre. Las tormentas y diversos problemas arruinaron gran parte de la operación, y aunque España siguió siendo una potencia, aquella derrota dañó seriamente su prestigio. Felipe envejeció rodeado de documentos, problemas y responsabilidades. Sufría constantes enfermedades. La gota le provocaba dolores terribles. Pasaba horas trabajando de sus habitaciones en el Escorial. Mientras tanto, el imperio seguía creciendo, pero también aumentaban las deudas, las guerras y los desafíos. La muerte de Felipe fue el 13 de septiembre de 1598 en el Escorial. Tenía 71 años. Había gobernado durante más de 40 años. Durante su reinado, España alcanzó el momento de mayor poder e influencia de toda su historia. Y dejó a su hijo Felipe III un imperio inmenso, pero también enormes problemas que resolver. Y así termina la historia de Felipe II. La historia de un rey que heredó el imperio más poderoso de su tiempo y dedicó toda su vida a intentar mantener unido. Un monarca profundamente religioso, trabajador y convencido de que su deber estaba por encima de cualquier interés personal. Fue esposo de 4 esposas. Fue padre de numerosos hijos. Conoció el amor, la pérdida y algunas de las tragedias familiares más dolorosas que pueden imaginarse. Durante su reinado, España alcanzó cotas de poder nunca antes vistas. Se construyó el Escorial, se ganó la batalla de Lepanto y se gobernó un imperio que se extendía por varios continentes. Pero también enfrentó rebeliones, guerras, problemas y derrotas que marcarían el futuro de la monarquía. Como ocurre con muchos grandes personajes de la historia, Felipe II sigue generando opiniones muy diferentes. Para algunos fue uno de los mejores reyes que ha tenido España. Para otros, un gobernante excesivamente rígido que intentó controlar demasiado un imperio imposible de administrar. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Felipe II fue el monarca que llevó a España a su máximo esplendor? ¿O consideras que durante su reinado comenzaron algunos de los problemas que afectarían al imperio en los siglos siguientes? Déjamelo en los comentarios porque estaré encantada de leerlos. Y si te ha gustado este episodio, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos capítulos de esta serie sobre los reyes y reinas de España. En el próximo episodio, con la muerte de Felipe II, termina la época de los grandes monarcas que construyeron el Imperio Español y comienza una etapa, la de los llamados Austrias menores. Nuestro próximo protagonista será Felipe III, un rey muy distinto a su padre, un monarca que heredó el imperio más grande del mundo, pero que prefirió delegar gran parte del gobierno en su hombre de confianza, el poderoso duque de Lerma. Conoceremos su infancia, su matrimonio, el auge de los válidos, el traslado de la corte de Valladolid, la expulsión de los moriscos y los desafíos de gobernar una monarquía que empezaba a mostrar los primeros signos de desgaste. Una historia de poder, favoritismo, intrigas y decisiones que cambiarían el rumbo de España. Nos escuchamos en el próximo episodio.